de vías respiratorias, ¿no? El día de ayer habíamos hablado sobre las principales enfermedades inflamatorias, infecciosas y algunas neoplasias del aparato respiratorio superior. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con contigüidad, digamos, de todo lo que es desde un punto de vista anatómico, las principales enfermedades de aparato respiratorio, básicamente los que se denominan las neumopatías tipo obstructivas. Cuando hacemos el estudio de las principales enfermedades referidas a neumopatías obstructivas, tenemos que un poco centrarnos en la parte de la anatomía y la parte de la fisiología y parte de lo que es la constitución de los tejidos que forman el aparato respiratorio. Todos sabemos que los pulmones presentan vías respiratorias, ¿no? Vías aéreas, a través de las cuales se canalizan y se distribuyen todo el denominado flujo aéreo, o sea, el aire, en otras palabras, ¿no? Y es a través de estas vías internas que el aire fluye por todos los lóbulos de los pulmones. Desde un punto de vista estructural, ustedes saben que los pulmones están constituidos también por bronquios, los cuales, desde un punto de vista ya anatómico, histológico, tienen una consistencia de semirrígidos. ¿Y por qué esta consistencia? Porque muy a la par de que están constituidos por cartílago, forman parte, digamos, el tejido muscular forma parte de esta estructura. ¿Y por qué tenemos que un poco recordar la estructura de los bronquios? Porque de una u otra manera, cuando se produce cierta alteración de tipo obstructiva en estas vías respiratorias, lo que va a traer como consecuencia es la alteración del sistema anátomo-funcional digamos, de esta parte del pulmón. Otra cosa también que tenemos que recordar es que la mucosa, digamos, del aparato respiratorio, o sea, tiene ciertas características histológicas, digamos, un poco peculiares, las cuales permiten, desde un punto de vista, digamos, de la funcionalidad de los mismos, la purificación del aire, ¿no? Vale decir, si recuerdan un poco, que el intercambio gaseoso se produce en el alveolo, en los alveolos. Por eso es que cualquier alteración en este cambio de la estructura alveolar va a traer como consecuencia unas diversas enfermedades, no solamente de tipo obstructiva, sino de otra índole. Entonces, igualmente también tenemos que un poco recordar cómo están formados los acinos, los bronquios, básicamente, los sacos alveolares, los alveolos propiamente dicho. ¿Por qué? Porque al final todos estos sistemas de conducción del aire van a traer su obliteración o su obstrucción de estos conductos mayores, van a traer como consecuencia las alteraciones a nivel ya prácticamente microscópico de los denominados alveolos en sí. Entonces, cuando hablamos de lo que es la parte de las neumopatías obstructivas o las patologías obstructivas, nos vamos a referir básicamente a aquellas entidades nosológicas o clínico-patológicas cuya base fundamental es la obstrucción, ¿no?, crónica del flujo aéreo que va por estas vías grandes, va a decir por los bronquios básicamente en sí. Ahora, por eso es que utilizamos esa terminología, ¿no?, para efectuar cierta comparación entre las patologías de tipo obstructiva, cuando son vías aéreas grandes, como en nuestro caso, de las neumopatías o patologías de tipo restrictivo. Cuando hablamos de patologías restrictivas, que este tema lo van a tocar en otra clase, nos referimos fundamentalmente, ¿no?, a la alteración que se va a producir, ¿no?, por la obstrucción básicamente, pero las alteraciones que se van a producir en las estructuras alveolares, ¿sí?, principalmente a nivel intersticial. Entonces, ambos grupos, o sea, las obstructivas y las restrictivas, tienen ciertas características, no solamente desde el punto de vista clínico, sino ciertas características de alteraciones funcionales, ¿no?, y diferentes características desde un punto de vista, pues, netamente histopatológico o fisiopatológico en sí. Entonces, repito, cuando hablamos de obstructivas nos referimos a aquellas patologías crónicas que se van a derivar de la obstrucción de las vías respiratorias grandes, y de las restrictivas cuando la alteración como contigüidad se va a producir en las estructuras menores,
vale decir en los alvéolos, en los sacos alveolarios. Entonces, bajo esa perspectiva, bajo esas diferencias, más o menos desde un punto de vista ya fisiopatológico, lo que vamos a hacer ahora es un poco desarrollar ciertas enfermedades o patologías de las vías respiratorias superiores que abarcan dentro de las denominadas neumopatías de tipo obstructiva. Y dentro de ellas hay algunas que son básicamente las más frecuentes, las más comunes. Y dentro del grupo de las neumopatías obstructivas nos referimos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una de ellas, que vamos a ver posteriormente a qué se refiere, ¿no? En segundo lugar, lo que es la bronquitis crónica. En tercer lugar, enfisema, lo que es enfermedades de la vía aérea periférica. Y finalmente, lo que es las bronquiectasis. Cada una de ellas con cierta peculiaridad, pero lo que se ha podido observar que hay muchos pacientes que no solamente son portadores de una sola de ellas, sino hay pacientes que son portadores de más de una de estas neumopatías tipo obstructivas. ¿Y por qué? Porque de una u otra manera, cuando hay cierta alteración histopatológica o fisiopatológica de las estructuras de las vías respiratorias superiores, van a traer como consecuencia la presentación o el desarrollo de más de una de estas enfermedades en sí. Entonces, ¿qué es el EPOC? El EPOC básicamente es una enfermedad pulmonar que se caracteriza fundamentalmente por la limitación crónica y poco reversible del flujo aéreo, lo que señalábamos al comienzo, ¿no? Una obstrucción de la vía respiratoria superior va a traer como consecuencia una alteración del flujo aéreo y por lo tanto esta alteración en muchos de los casos, como se cronifica, esto en lugar de ser reversible, en lugar de hacerse irreversible, por la limitación crónica va a originar una poco reversibilidad del flujo aéreo. Entonces, esta limitación, por lo general, tiende a ser un poco progresiva, ¿no? Por eso los pacientes con generalmente son pacientes crónicos, ¿no? Y que van a las emergencias muchas veces o por consulta externa, porque en lugar de que disminuya pues, la sintomatología y sinología, esta por ende aumenta en sí. Entonces se hace, digamos, un proceso inflamatorio de tipo crónico, pero con ciertas características anómalas. ¿Y por qué? Porque está asociado fundamentalmente a la inhalación de ciertas partículas nocivas o a gases fundamentalmente. Lo que se ha podido observar que muchas personas tabacómanos o que digamos, han estado acostumbrados a ser fumadores crónicos o consuetudinarios, lo que finalmente un buen porcentaje de ellos termina en desarrollar lo que es el EPOC. ¿Sí? Entonces, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas están asociadas fundamentalmente a este tipo de alteraciones de la inhalación de gases, básicamente el consumo del tabaco. Ahora, ¿el EPOC es prevenible? Sí, es prevenible, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno hace, digamos, una educación médica continua, por ejemplo, a los pacientes, con lo que es trabajar, lo que es para parte de prevención primaria, digamos, estos EPOC pueden de una u otra manera neutralizarse. Por eso las grandes campañas contra el tabaco, el consumo de tabaco, se dan, ¿no? Y se ha podido observar que en las últimas décadas el consumo de tabaco, en lugar de la tendencia a aumentar, ha ido disminuyendo de forma progresiva. Pero eso no quita que mucha gente, y especialmente la gente joven, ¿no? O los grandes empresarios, o la gente que de una u otra manera sufre alguna otra enfermedad, por ejemplo ansiedad, etcétera, tienden un poco a consumir tabaco y por lo tanto son potencialmente personas que en algún momento pueden desarrollar un EPOC en sí. Desde un punto de vista epidemiológico, la Organización Mundial de la Salud hace más o menos 10 años o 12 años señalaba que a nivel mundial el EPOC era la cuarta causa de muerte en sí. En España, por ejemplo, también había cierta prevalencia de este tipo de presentación de enfermedades del EPOC porque se consumía mucho tabaco en sí, ¿no? Y lo que se pudo observar que la población masculina era la que tendía hasta inclusive 4 hasta 5 veces más en porcentajes en desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que la mujer. Pero últimamente, hace más o menos 5 años,
lo que se ha podido observar es la tendencia que las mujeres tienden un poco más ya a igualar el porcentaje de desarrollo del EPOC en estas culturas. En nuestro país es algo parecido, ¿no? Siempre hay una tendencia a que el sexo femenino ha aumentado, digamos, la cierta predisposición, de repente por consumo excesivo de tabaco, etcétera, etcétera, para que puedan desarrollar esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ambos casos se ha podido observar que en un mayor porcentaje, en ambas, el mayor del 70%, se hace como una especie de infradiagnóstico en sí, un poco porque las cifras que se manejan desde un punto de vista epidemiológico muchas veces no son las verdaderas en sí. Entonces, por eso es de que hay que tener bastante consideración cuando se manejan cifras epidemiológicas en este tipo de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pero lo que sí se sabe es de que el EPOC está asociado fundamentalmente al consumo de tabaco en sí. Cuando hablamos básicamente digamos, de las diferencias que hay entre neumopatías de tipo obstructiva y restrictiva, nos tenemos que centrar básicamente a el tiempo de enfermedad, uno, y a las entidades clínico-patológicas que se producen como consecuencia de este tipo de enfermedades. En el caso del EPOC, ¿no?, se ha podido observar que las alteraciones que presentan los pacientes por dificultad digamos, del ingreso del aire, básicamente son alteraciones de tipo crónica, y el compromiso digamos, del aparato respiratorio es un compromiso de tipo difuso. ¿Sí? Ahora, antiguamente, bueno, pues el EPOC abarcaba una serie de entidades nosológicas, ¿sí?, pero las principales entidades clínico-patológicas que en alguna oportunidad se ha podido observar que se asocian fundamentalmente al EPOC es la bronquitis crónica, el enfisema y las enfermedades de pequeñas vías aéreas respiratorias superiores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchos pacientes que, digamos, son portadores de bronquitis crónica, en algún momento de su vida pueden asociar a esta bronquitis crónica lo que es las enfermedades enfisiematosas. Son pacientes que, los pacientes con EPOC son aquellos que tienden un poco a tener o a desarrollar más de una entidad nosológica o clínico-patológica, por decir. ¿Cuál es la fisiopatología del EPOC? Lo que señalábamos al inicio, ¿no? Las obstrucciones hay, digamos, por X mecanismos, ¿no?, de contracción del músculo liso y el aumento digamos, del sistema o tono colinérgico, lo que hace es traducirse o asociarse básicamente a la obstrucción de vías aéreas respiratorias. Ahora, esta obstrucción o contracción del músculo liso y el aumento del tono colinérgico lo que va a originar es un proceso inflamatorio en sí. Y este proceso inflamatorio, en una primera etapa, puede ser un proceso inflamatorio de tipo agudo, y posteriormente, como digamos, la obstrucción no va a poder ser manejada en forma adecuada, ¿no?, se va volviendo crónico en sí. Entonces, ¿qué es lo que va a originar? Un estrés oxidativo, va a haber un incremento de macrófagos, de células inflamatorias, que de una u otra manera intervienen en tratar de neutralizar a la noxa en sí. Va a haber un incremento en los linfocitos CD8, ¿no?, y un incremento básicamente en las interleuquinas tipo 8, que lo que va a originar es un desbalance, digamos, de las proteasas y de las antiproteasas en sí. Entonces, este desbalance de las proteasas, lo que va a traer es la acentuación de la cronicidad de la enfermedad, y por lo tanto va a originar ciertos cambios estructurales en la morfología del aparato respiratorio, en este caso de las vías respiratorias gruesas o, digamos, de los bronquios propiamente dicho. ¿Qué es lo que va a, digamos, finalmente producirse? Por el proceso de cronicidad propiamente dicha. Va a haber una destrucción alveolar, ¿no?, al momento de haber una ruptura y dilatación digamos, de los alvéolos propiamente dicho, en muchos de los casos se va a traducir como lo denominado enfisema. Va a haber una pérdida digamos, de la contractibilidad del tejido muscular que forma parte del bronquio,
¿no? Y los depósitos de colágeno se van a alterar produciendo en esas áreas cierto grado de fibrosis y por lo tanto una hipertrofia de las glándulas y la reactividad de los folículos linfáticos que están alrededor de la zona dañada. Entonces, desde un punto de vista fitopatológico va a haber una obstrucción de vías aéreas, ¿no? En segundo lugar, esta obstrucción va a traer como consecuencia un proceso inflamatorio agudo que después se va a volver crónico, y este proceso inflamatorio de tipo crónico va a originar cambios estructurales en la morfología de las estructuras propiamente dicho de los bronquios propiamente dicho. ¿Cuáles son los factores de riesgo que serán en el EPOC? Uno, ya hemos señalado, el consumo o la inhalación del humo de tabaco. Otro elemento también como factor de riesgo es la contaminación del aire en espacios cerrados, la combustión de las biomasas, la presencia, digamos, todos esos micros que botan humo, la presencia de las sustancias químicas que muchas industrias botan al mar o se ponen en lugares cerca a las ciudades. Todos esos polos, sustancias químicas que prácticamente salen de estas empresas, lo que va a originar es pues contaminar el ambiente y producirse como elemento de factor de riesgo, ¿sí? La contaminación atmosférica también, ¿no? En una clase anterior señalamos también, ¿no? Cuán importante es el factor de la biomasa y todo el medio ambiente, ¿no? La contaminación del medio ambiente. Entonces, todos los elementos que alteran, digamos, la parte del medio ambiente, lo que van a traer como consecuencia y van a originar es de que se presenten ciertas alteraciones, principalmente en el aparato respiratorio de las personas que viven básicamente cerca a estos tipos de industrias o aquellas pues, que consumen tabaco. Entonces, los factores de riesgo están en relación directa a la exposición, digamos, a la alteración del medio ambiente y la exposición de estas sustancias tóxicas, o a la inhalación del consumo de tabaco, o las personas que son los que viven alrededor de las personas que consumen tabaco. Entonces, estos factores de riesgo son importantes para poder, de una u otra manera, hacer lo que es una prevención primaria de este tipo de enfermedades de tipo respiratorio. ¿Sí? ¿Cuál es la clínica? La clínica es variada, pero el signo más importante o más común que se da, digamos, en el EPOC es la disnea. Y la disnea puede ser, pues, una disnea progresiva, puede ser una disnea con características que empeoran cuando uno camina o cuando hace ejercicio, o una disnea persistente. Entonces, lo que tenemos que tipificar es, cuando estamos frente a un paciente con probable EPOC, lo que tenemos que tipificar es el tipo de disnea, porque dependiendo del tipo de disnea, nosotros un poquito vamos a ver qué enfermedades o entidades clínico-patológicas puede estar desarrollando este paciente en sí. Si es digamos, una bronquitis crónica, o es básicamente una bronquitis asociada a un enfisema, o una bronquitis asociada a enfermedades de vías respiratorias superiores en sí. Entonces, eso es lo que tenemos que un poco precisar el tipo de disnea. Eso, bueno, eso en clínica un poco lo van a desarrollar mejor. El otro criterio, el otro signo, básicamente, que podemos encontrar es la tos crónica, o sea, la tos persistente. Y esta tos crónica o tos persistente va acompañada fundamentalmente con expectoración. ¿Sí? Ahora, esta expectoración también nos va a ayudar a nosotros a identificar de repente algún factor etiológico asociado a esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque la expectoración también tiene ciertas peculiaridades que en semiología también lo van a ver, ¿sí? Pero la expectoración puede ser de diversos, digamos, puede tener diversas características, y esas características macroscópicas nos van a permitir a nosotros inferir de repente qué factor etiopatogénico o etiológico va a estar presente en el desarrollo de estas enfermedades. Ahora, y otra cosa característica, aparte de la disnea, tos crónica y la expectoración crónica, nosotros también tenemos que tener en consideración cuando se haga una historia clínica, porque el primer paso para llegar al diagnóstico es una buena historia clínica, es de que si estos pacientes que presentan este tipo de enfermedades, ¿no? Están acompañados de ciertas comorbilidades frecuentes, ¿sí? Tienen ciertas comorbilidades frecuentes. Son pacientes que tienen patologías sobreagregadas a este EPOC, ¿sí? Entonces, eso también hay que
tener en consideración cuando estamos frente a este tipo de pacientes. Hay una clasificación de fenotipos, ¿no? Básicamente, en la cual se ha podido observar lo que señalaba hace un momento, ¿no? Que no necesariamente los pacientes que desarrollan este tipo de enfermedades la desarrollan en forma solitaria en sí. Entonces, lo que se ha podido es observar un poco para tratar de correlacionar este tipo de patologías de tipo obstructiva, es el número de agudizaciones o reagudizaciones que se presentan por año. Entonces, lo que se trata de catalogar si estos pacientes tienen un fenotipo de tipo enfisematoso o un fenotipo de tipo de bronquitis crónica, o muchas veces un fenotipo de tipo mixto, lo que señalaba hace un momento, ¿no? Puede ser un paciente con EPOC asociado a asma, un paciente con EPOC asociado a predominio de enfisema, o, digamos, o de bronquitis crónica. Entonces, este cuadrito es interesante porque ustedes van a poder observar acá que cuando una persona, ¿no? Cuando se dice que una persona presenta un fenotipo no agudizado o no agudisador, es cuando tiene menos de 2 agudizaciones por año. Entonces, cuando tiene menos de 2 agudizaciones por año, lo que podríamos catalogarlo es que su fenotipo es un fenotipo de tipo enfisematoso. O sea, es un paciente con EPOC, pero con predominio de enfisema, propiamente dicho, ¿no? O también puede ser, pues, un fenotipo de tipo bronquitis crónica. Pero cuando digamos, situaciones de agudizaciones al año se presentan más de 2 o igual a 2, ya el fenotipo cambia, es un fenotipo agudizador en sí, que correspondería al fenotipo tipo C. O, en estos casos, cuando este fenotipo agudizador mayor o igual a 2 agudizaciones por año, está asociado fundamentalmente a lo que es el enfisema en sí. Pero, en el caso de la cantidad menor de 2, es un fenotipo enfisematoso. Pero, cuando es mayor de 2 o igual a 2, ya es agudizado, es un enfisema agudizador, en otras palabras. Igual acá con bronquitis. Pero cuando hablamos ya de un fenotipo de tipo B, es aquel en la cual los pacientes desarrollan un fenotipo de tipo mixto. Vale decir, el EPOC asociado a asma, fundamentalmente. Entonces, lo que se ha tratado de hacer este tipo de clasificaciones es basado en la sintomatología y signología que presenta el paciente, la cronicidad de la enfermedad, y también basado en algunos, digamos, elementos de diagnóstico, ayuda diagnóstica, que ya posteriormente vamos a ver los que es importante y necesario desarrollarlos o ver al paciente qué tipo digamos, de respuesta de estos exámenes auxiliares presenta el paciente. ¿Sí, no? Hay otros autores también que señalan que el EPOC tiene 2 tipos, lo que señalamos hace un momento, ¿no? Los fenotipos, ¿no? En este caso, el tipo A se denomina aquel EPOC en la cual predomina digamos, la fase enfisematosa, y el EPOC tipo B cuando predomina la fase de bronquitis crónica. Esto era, bueno, hace un tiempo atrás, ¿no? Pero cuando ya se utilizan los fenotipos, ya un poquito se ordena mejor la cosa. ¿Y por qué? Porque estos pacientes tienen ciertas peculiaridades clínico-patológicas. Son las alteraciones hemodinámicas que se presentan en un EPOC. Básicamente, las alteraciones que se dan es básicamente por la presencia de fenómenos circulatorios locales. En segundo lugar, la hipoxemia crónica es característico en los pacientes con EPOC. Y por la cronicidad, fundamentalmente, lo que se ha podido observar es que las paredes de las arteriolas comienzan a engrosarse, ¿no? Produciendo o asociando a estos pacientes con lo de la denominada hipertensión pulmonar. ¿Sí? Entonces, son pacientes que cuando, por la cronicidad del cuadro, lo que van a desarrollar finalmente, antes de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, desarrollan lo que es el cor pulmonar, que el cor pulmonar está asociado fundamentalmente a lo que es el engrosamiento arteriolar que se va a originar una hipertensión pulmonar. Entonces, pacientes
necesariamente pueden empezar de repente con una enfermedad inflamatoria de tipo aguda, que se cronifica, va a afectar no solamente va a alterar no solamente la arquitectura digamos, de las vías respiratorias, ¿no? Y lo que va a traer como consecuencia, muy a la par de la presencia de las células inflamatorias de tipo aguda, o sea, polimorfonucleares, o crónica, o linfocitos, lo que va a traer como consecuencia también es no solamente eso, sino va a haber alteraciones en la vasculatura, básicamente en las arteriolas y en las arterias de pequeño o mediano calibre. ¿Qué es lo que va a originar? ¿Qué es lo que se va a originar? Un engrosamiento de las paredes. Y este engrosamiento de las paredes lo que va a traer como consecuencia es la disminución de la luz, ¿no? de los vasos, ¿no? Digamos, la persistencia de la circulación de la sangre, una compresión, digamos, digamos, una compresión de las paredes de los vasos, produciendo lo que denominamos hipertensión pulmonar. Entonces, tener en consideración que todo paciente que desarrolla un EPOC es un paciente que definitivamente tiene alteradas las paredes, los vasos sanguíneos y por lo tanto en muchos de los casos son portadores de hipertensión pulmonar. Bueno, esto es un poquito para conocer digamos, la semiología o las fases de los fenotipos, ¿no? El fenotipo de tipo enfisematoso, vamos a observar, a diferencia del fenotipo de bronquitis, ¿no? Que el paciente tiene escasa o no tiene expectoración, ¿no? La expectoración es un cuadro sin expectoración o la expectoración es muy escasa, ¿no? Son pacientes que presentan disnea de esfuerzo, ¿no? A diferencia del fenotipo de bronquitis crónica, que sí la tos es persistente, la expectoración es crónica, ¿no? Expectoración en muchos casos con ciertas características, y digamos, el tiempo que presenta esta sintomatología es mayor o igual a 3 meses al año, ¿sí? O 3 veces al año, ¿no? Mayor o igual a 3 meses al año, básicamente, por 2 años consecutivos. A diferencia del fenotipo enfisematoso, que el índice de masa corporal está disminuida, a diferencia del fenotipo de bronquitis, y la debilidad muscular periférica o respiratoria también está alterada. Entonces, si bien es cierto, hay ciertas características fenotípicas que nos van a poder permitir diferenciar, ¿no? Desde un punto de vista ya netamente semiológico, entre un fenotipo de tipo enfisematoso con un fenotipo de tipo de bronquitis crónica en sí. Esto ya, bueno, como en semiología también lo van a poder ver. ¿Qué es lo que caracteriza a este tercer tipo de fenotipo, o sea, un fenotipo mixto, o sea, entre asma y EPOC, ¿no? Se ha podido un poco, en base a diversos estudios epidemiológicos, ¿no? Y no solamente primero de la parte clínica, sino de la parte básicamente también de los exámenes de ayuda diagnóstica, como son las radiografías, todo lo que es la parte del estudio dinámico digamos, del aparato respiratorio. Se ha podido observar que este fenotipo mixto tiene algunos criterios mayores y criterios menores que nos van a permitir nosotros un poco catalogar o tipificar frente a qué tipo de, digamos, paciente estamos. Y dentro de los criterios mayores, ¿no? que se han podido observar, es de que a través de la prueba de la broncodilatadora es muy positiva. O sea, el paciente que se somete a pruebas gasométricas, lo que van a originar es que la prueba de broncodilatadora es muy positiva, ¿no? Hay un incremento en el flujo, digamos, del aire mayor al 15%. Y, en segundo lugar, cuando se hace un estudio del esputo, propiamente dicho, lo que se va a encontrar es gran cantidad de eosinófilos en el esputo. Y no solamente en el esputo, sino cuando se ha podido observar también que muchas veces cuando uno hace estudios de sangre, también la eosinofilia es marcada, ¿sí? Hay un incremento de la eosinofilia. Entonces, ¿qué nos va a indicar el incremento de la eosinofilia? Que hay cierta reacción, entre comillas, un poco alérgica, que está asociada básicamente un poco con las alteraciones de algunos elementos bioquímicos dentro que forman parte de las sustancias surfactantes. Y otro criterio mayor es que hay antecedentes personales de asma, ¿no? No solamente del paciente, sino muchas veces de algunos familiares de la primera generación, del primer, digamos, de papá, mamá, alguno de ellos sufre de asma, entonces se toma como antecedente este tipo para
poder catalogar a este paciente como criterios mayores, portadores de los criterios mayores. Y en lo que se refiere a los criterios menores, lo que se ha podido observar cuando se hace la tipificación y, digamos, el control de las inmunoglobulinas tipo E, que hay elevación de este tipo de inmunoglobulinas en forma total. Hay antecedentes personales de atopía y la prueba de broncodilatadora es positiva, pero al menos en 2 ocasiones, ¿no? En sí, a diferencia de otro tipo de, digamos, fenotipos que presentan, pues, este tipo de pruebas broncodilatadoras, en algunos casos negativas, o menos de una prueba ocasionalmente, ¿sí, no? Entonces, para el diagnóstico de fenotipo mixto se debe cumplir por lo menos algunos criterios, o 1 o 2 criterios mayores, o uno mayor y 2 menores en sí. Entonces, eso hay que tener en consideración para catalogar este fenotipo tipo mixto. El diagnóstico del EPOC, fundamentalmente, hay ciertos criterios y ciertos elementos que tenemos que tener en consideración para hacer un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Uno es realizar una buena anamnesis, ¿no? Con todos los elementos básicos, epidemiológicos, signos y síntomas, y lo otro es también hacer una buena exploración clínica, bueno, o física en sí, ¿no? Esto también lo van a ver en semiología, pero es importante desde ahora ya recalcar. ¿Qué otro elemento diagnóstico se utiliza para hacer el diagnóstico de POC? Pruebas complementarias, ¿no? Cuando hablamos de pruebas de imágenes, nos referimos a tomografías, radiografías, ¿no? Todas las pruebas de laboratorio, ya también hemos señalado, pues, examen hemograma y todos los elementos de laboratorio, todas las pruebas de laboratorio, ¿no? Y en tercer lugar, las pruebas funcionales, ¿no? Medida de gases, etcétera, etcétera, que vamos a ver. Entonces, el diagnóstico fundamentalmente es una buena análisis con exploración física y el estudio de pruebas complementarias ya denominadas. En tercer lugar, cuando ya hablamos de pruebas de imágenes, lo que tenemos que tener en consideración es de que lo primero que se va a tener que pedir a un paciente con sospecha de POC, ¿no?, es una radiografía de tórax, ¿no? Y lo que se va a poder observar básicamente en un EPOC es lo siguiente. Esta radiografía de tórax o es normal o está alterada. Pero esta alteración, lo que nos va a llamar la atención al inicio es la afectación de la trama vascular. Hay una atenuación vascular. ¿Y por qué? Por lo que ya hemos señalado hace un momento, ¿no? Porque se va a traer como consecuencia un engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos y por lo tanto, pues esto va a traducirse desde el punto de vista radiológico en la atenuación vascular. Hay signos de hiperinsuflación, que significan hay un aplanamiento del diafragma. Ustedes saben que normalmente el diafragma tiene ciertas características, ¿no?, que tienen un ángulo, el ángulo costo-diafragmático que tiene que estar libre. En estos casos hay cierto aplanamiento, ¿no? O sea, ya no hay este ángulo que forma la base del diafragma en sí, ¿no? Y la horizontalización de las costillas. Bueno, son elementos que los tocos, porque es importante que ustedes desde ahora ya sepan más o menos cómo un poco hacer la correlación clínico-patológica, ¿sí?, ¿no? Entonces, por eso es de que cuando ya hablamos de la correlación clínico-patológica nos referimos a lo que es el examen, el anamnesis, el examen físico, los exámenes de ayuda diagnóstica, y entre ellos finalmente, bueno, cuando esto ya pues sea necesario, hacer los estudios pues de anatomía patológica para un poco corroborar, ¿sí?, en algunos casos. Ahora, yo, lógicamente, no van a decir, bueno, voy a tomar una biopsia de pulmón ni nada por el estilo, pero muchas veces cuando han habido, digamos, pacientes que han fallecido por diversas patologías respiratorias, y en este caso, por ejemplo, esa gran cantidad de pacientes que están falleciendo ahorita por el COVID, lo que se está observando fundamentalmente, que este agente patógeno lo que está produciendo es un daño severo en los pulmones en sí, aparte de otros órganos, ¿no? Pero en el pulmón se está observando una serie de situaciones, ¿no?, desde básicamente la alteración de la vasculatura propiamente dicha, como obstrucción o engrosamiento de las paredes, ¿no?, la presencia de trombos, etcétera, etcétera, ¿no?, hasta la alteración del parénquima pulmonar, ¿no?, pasándose desde el parénquima propiamente dicho y de las vías respiratorias, es decir, o de los conductos aéreos que forman parte de la anatomía del pulmón. Entonces,
es importante un poco saber, digamos, qué alteraciones se dan a este nivel, ¿no? En el caso de las pruebas de sangre, exámenes de la sangre, también hemos dicho de que una de las cosas que se presentan básicamente en un paciente con un EPOC asociado a tabaquismo es la presencia de incremento de los leucocitos, una leucocitosis, ¿no? Una leucocitosis, y en muchos de los casos estos pacientes por ruptura de glóbulos rojos, lo que te van a traer como consecuencia es que desarrollen procesos de anemia severa, básicamente, ¿no? Entonces, también el examen digamos, de laboratorio nos permite, nos ayudan a nosotros a hacer un diagnóstico en sí. La gasometría arterial es otro también examen de ayuda diagnóstica que nos puede ayudar digamos, un poco corroborar o reafirmar que estamos frente a un paciente con EPOC. La pulsiometría o, digamos, la medida de la saturación de oxígeno también es importante. Ahora ustedes dirán, ¿pero por qué? Toda patología de tipo crónico que se presenta, toda patología respiratoria de tipo crónica va a traer como consecuencia la alteración de la saturación de oxígeno en sí. Entonces, por eso es que es importante, ya ustedes sabrán que esto el pulsiómetro que se usa en la actualidad, pues todo el mundo ya lo tiene. ¿Por qué? Porque básicamente es el elemento, entre comillas, diagnóstico para ver cómo está la saturación de oxígeno, si está por menos de 96 o 95. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, el COVID lo que ataca fundamentalmente es no solamente el parénquima pulmonar, sino las vías respiratorias gruesas o grandes del pulmón. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, ¿no? Y como altera también el sistema vascular, también. Todo esto está asociado básicamente a la disminución de la saturación de oxígeno. Entonces, es importante. Todo paciente con EPOC tiene necesariamente que medirse la saturación de oxígeno porque esta va a tender a disminuir de acuerdo a la gravedad y a la cronicidad de la misma. La tomografía torácica también es importante en EPOC. Y también, ¿por qué? Porque nos va a permitir a nosotros ver cómo está la estructura del parénquima pulmonar, ¿no? Y esto, lo que en EPOC, lo que se va a producir es, lo que vamos a poder observar en una tomografía es qué grado de alteración se está dando o se ha dado en el parénquima pulmonar. Entonces, la tomografía también es importante y esto también lo asocian. Ustedes saben que ahorita, ¿cuál es el elemento diagnóstico ya cuando un paciente está prácticamente desarrollando con dificultad respiratoria, etcétera, por COVID, por especie de COVID? El elemento diagnóstico ahorita, que muy a la par de hacer la prueba molecular, etcétera, es la tomografía pulmonar. ¿Por qué? Porque ya se ha podido observar que hay un patrón clásico, ¿no?, que todo paciente con COVID está desarrollando. Entonces, importante también, ¿no? Importante en el EPOC hacer una tomografía de pulmón isotorácica. Bueno, y el electrocardiograma también en todo paciente que sufre de un cor pulmonar, ¿no?, o un EPOC, siempre esto de acá va a estar asociado a lo que es alteraciones cardiovasculares. Por eso es que todo paciente ante la sospecha de comorbilidad cardiovascular, lo que tenemos que pensar es que este paciente es portador de una hipertensión pulmonar y posteriormente un cor pulmonar y desarrolla el EPOC. Entonces, también tener en consideración para el diagnóstico de un paciente con EPOC. En el caso de lo que es ya básicamente el concepto de la otra patología que forma parte de las enfermedades de tipo obstructiva, que es la bronquitis crónica. Bueno, la bronquitis crónica, como ustedes también recordarán o sabrán, es un concepto clínico patológico. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que vamos a encontrar es signos y síntomas que caracterizan a este paciente que tienen una traducción histológica o histopatológica en sí. Entonces, por eso es que el concepto de bronquitis crónica es un concepto clínico patológico. ¿Qué es lo que caracteriza? O muchas veces, para decir este paciente que es portador de una bronquitis crónica, el paciente debe presentar tos y expectoración diaria por 3 meses y por 2 años. Entonces, ese es un patrón más o menos que se ha manejado, que la OMS manejaba y que hasta ahora también se maneja, ¿no?, para poder un poco tipificar y catalogar a un paciente con bronquitis crónica, ¿no? Ahora,
esta bronquitis crónica, de una u otra manera, como hemos señalado, produce un EPOC, eso forma parte digamos, del desarrollo de un EPOC. Y lo que va a originar esta, digamos, alteración clínico-patológica va a originar cierto daño a nivel del epitelio bronquial. Ustedes saben que los bronquios están tapizados por un epitelio, ¿no?, que se caracteriza porque, ya como ustedes saben, como han estudiado en histología, tiene ciertas características microscópicas de este epitelio bronquial. ¿Qué es lo que se ha podido observar desde el punto de vista ya microscópico? Que todo paciente que es portador de un proceso o desarrolla una bronquitis crónica propiamente dicho, el epitelio bronquial sufre un proceso de adaptación celular. Y este proceso de adaptación celular se traduce en lo que se denomina una metaplasia. Entonces, lo que vamos a encontrar en un paciente con bronquitis crónica, si se hace una biopsia o el paciente fallece y vemos, porque en muchos casos estos pacientes están falleciendo los de COVID, o otros pacientes que sufren, que fallecen, se le hace la necropsia y lo que se ha podido observar es de que el epitelio respiratorio, el epitelio bronquial propiamente dicho, se presenta una marcada metaplasia y en muchos de los casos hacen displasia, ¿no? Displasia de bajo grado, pero la hacen, ¿sí? Entonces, eso tener en consideración. Si bien es cierto, hay cierta traducción clínica, pero también tiene una traducción patológica o histopatológica. Metaplasia y displasia en el epitelio bronquial. ¿Cuáles son las causas que van a originar una bronquitis crónica? La exposición a cualquier agente, digamos, que va a obstruir, digamos, la vía respiratoria y va a producir, y los denominados catarros infecciosos de la mucosa respiratoria son las principales causas que van a originar el cuadro de bronquitis crónica. Las alteraciones histopatológicas que hemos hablado ya parte de la digamos, de la metaplasia y la displasia, lo que se ha podido observar también es de que hay un aumento de la mucosa endobronquial, un incremento, un engrosamiento de la mucosa endobronquial, con presencia de gran cantidad de células plasmáticas y linfocitos. Pero no solamente eso, sino que alrededor digamos, de los bronquios se ha podido observar que hay un incremento de las glándulas de la mucosa bronquial, o sea, el índice RAGES, ¿no? Hay un incremento de las glándulas de la mucosa bronquial. Y este índice nos va a permitir a nosotros hacer una gradación del tipo de bronquitis crónica. También estoy hablando de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, hay aumento de la mucosa, hay alteración de la mucosa endobronquial, incremento de las glándulas que rodean a ella, hay presencia de linfocitos y células plasmáticas, y lo que se ha podido también observar que el tejido muscular que rodea o bordea el bronquio va a sufrir una cierta hipertrofia. O sea, hay hipertrofia del tejido muscular con una metaplasia del epitelio superficial. Ahora, si todas estas alteraciones histológicas progresan, se hacen más crónicas, ¿no?, se hacen más recidivantes y no responden a un tratamiento convencional, esto va a traer como consecuencia que el paciente desarrolle el EPOC propiamente dicho, o sea, va a progresar al EPOC. ¿Sí? Acá lo que vamos a ver, ¿no?, un cierto engrosamiento, son glándulas que están alrededor del epitelio respiratorio, con gran cantidad de células inflamatorias, linfocitos, hay algunos macrófagos, ¿no?, y pueden observar, miren, vasos sanguíneos, ¿no?, marcadamente congestivos, ¿no?, y con cierto engrosamiento de la pared de los mismos, ¿no? Hay un incremento de los vasos con componente inflamatorio, presencia de las glándulas y cierta metaplasia del epitelio respiratorio. Esto de acá es metaplasia del epitelio respiratorio. Acá igual también. Acá miren el mayor aumento. Teóricamente esta es la luz. Este es el epitelio respiratorio. Hay una metaplasia, propiamente dicho. Gran cantidad de vasos. Pequeños vasos, pero con marcada congestión o trombosis lo mismo. Y el infiltrado inflamatorio de tipo crónico. ¿Sí? Entonces, esto es un fragmento de un epitelio respiratorio con estroma que está asociado fundamentalmente a una bronquitis crónica. En el caso del enfisema pulmonar, bueno, también, ¿no?,
¿Qué es lo que es el enfisema? Es una patología respiratoria que está asociado fundamentalmente a la alteración de las paredes de los alvéolos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Hay, por X razón, básicamente por elementos obstructivos, lo que se va a originar es de que haya un incremento, un aumento del espacio aéreo distal al bronquiolo terminal, y por lo tanto esto va a haber una dilatación y ruptura de la pared alveolar, ¿no? Ahora, esta dilatación y ruptura puede haber cierta destrucción del alveolo. Entonces, por lo tanto, si el alveolo tiene ciertas dimensiones, cuando hay cierta dilatación por obstrucción de la vía aérea, lo que va a originar es que se dilate y se rompa. Entonces, el espacio aéreo va a estar más grande, pero no se va a poder manejar en forma fisiológica de una manera, y por lo tanto se va a traducir en signos y síntomas del paciente. Lo que se ha podido observar que cuando hay el enfisema, digamos, un enfisema puede causar la muerte, ¿no? Y se ha podido observar que pacientes con digamos, patología respiratoria de tipo crónica, mayor de 50 años, cuando desarrollan un enfisema, lo que va a originar es probablemente la muerte, ¿sí? Por la dilatación y ruptura de, digamos, de las paredes de los alvéolos, y por lo tanto hay un desbalance entre el intercambio de O2 con CO2. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a originar cuando hay una ruptura de estas paredes? En muchos de los casos, y cuando es controlada, que va a haber una secreción exagerada de las proteasas. ¿Sí? Y esto asociado a digamos, la presencia de leucocitos polimorfos nucleares que van a tratar de fagocitar, ¿no?, los elementos extraños por ruptura, ¿no?, la ruptura de las paredes, lo que va a traer como consecuencia es que esta, digamos, afectación de las paredes va a originar que las fibras elásticas de la pared del alvéolo se van a lesionar en sí. Entonces, esta lesión de las fibras elásticas se ha podido observar que es casi frecuente con aquellos pacientes, digamos, con patología respiratoria crónica, pero que han presentado déficit de la alfa-1 antihistamina en sí. Entonces, esto, de una u otra manera, un poco está asociado básicamente al desarrollo de lo que es la patología enfisematosa. ¿Sí? Ahora, el enfisema propiamente dicho tiene ciertas variantes, ¿no? Pero estas variantes, bueno, un poco para que tengan conocimiento de las variantes, pero el enfisema propiamente dicho es lo que hemos señalado, ¿no? Hay por mecanismos que ya hemos precisado, hay dilatación y ruptura de las paredes de los alvéolos, y por lo tanto los espacios aéreos se dilatan en sí. El enfisema puede ser centrolobular cuando se desarrollan fundamentalmente en las zonas superiores del pulmón, o sea, en los lóbulos superiores, en los ápices de los pulmones. Se ha podido observar que el enfisema centrolobular es cuando hay cierta alteración de ese nivel. ¿En quiénes se da? Casi siempre son en fumadores crónicos, pero también se ha podido observar que la neumoconiosis, en algunos casos, en muchos de los casos, produce enfisema centrolobular. En el caso de los paralobuliares, ¿no?, se ha podido observar que los enfisemas de tipo paralobular afectan todo el acino, básicamente, no solamente una parte, no todo el acino, ¿no? Ahora, no distinguen zona central de la periférica en sí, ¿no? Y los paralobuliares presentan 4 variantes. Una variante secundaria asociada fundamentalmente al déficit de la alfa-1 antihistamina, otra variante que será digamos, en la etapa senil, o la tercera variante que diría del paralobular está asociada a un secundarismo por obliteración bronquial, y un cuarto tipo de enfisema o variante de enfisema paralobular es que aquellos que se desarrollan en la base del pulmón. Entonces, hay diferencias desde el punto de vista funcional y estructural entre el centrolobular y el paralobular. En el caso del enfisema paraseptal, que no es tan frecuente, pero que sí se da, se ha podido observar que se da en gente ya de la tercera edad. Y la cuarta variable es el enfisema irregular, es aquel enfisema que se caracteriza por la cicatrización digamos, de las zonas afectadas del pulmón, y que de una u otra manera pues, se puede observar también en pacientes que han tenido patología pulmonar pues, de larga data, ¿no?, más de 15, 20 años. Y hay un quinto grupo que en muchos casos se confunde, que son los falsos enfisemas,
que aparentemente se confunde con ruptura de la pared, pero no hay ruptura, hay dilatación nada más. Pasa el efecto de, digamos, de efecto de obstructivo y digamos, esos espacios interalveolares vuelven a su normalidad. Casi en su normalidad, ¿por qué? Porque yo digo casi vuelven a su normalidad porque no van a formar parte de, digamos, del espacio normal, sino va a haber cierto incremento del espacio, pero sin ruptura de las paredes alveolares. Entonces, a eso se denomina falsos enfisemas. En los cuadros clínicos de enfisema es clásico, paciente con disnea progresiva, tos con expectoración, hay una expiración forzada, en sí que el paciente presenta, y lo característico es que ustedes ven un paciente con un tórax entonel, un tórax dilatado. Entonces, son ciertos signos y síntomas que a nosotros nos van a permitir un poco, pues, precisar si estamos frente a un paciente que está desarrollando o es portador de un enfisema pulmonar. ¿Sí? En este caso ya esta es una fotografía desde el punto de vista ya histopatológico, en la cual podemos observar, ¿no?, ciertas alveolos, ¿no?, con las paredes alveolares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, miren, teóricamente los alveolos están más o menos constituidos de esta manera. Cuando se produce poliquerosión, una obstrucción, etcétera, etcétera, hay dilatación y ruptura de las paredes alveolares y se forman estas zonas. Estas zonas que son más grandes que estas de acá, igual acá también, son zonas de enfisema, ¿no?, enfisema pulmonar. Hay dilatación y ruptura de las paredes alveolares o de los tabiques interalveolares y la formación de estos espacios aéreos, en la cual prácticamente hay alteración en intercambio. Por eso se produce toda la sintomatología y sinología del paciente. En el caso de que, acá pueden observar que son alveolos conservados, pero tienen cierta, digamos, sustancia media eosinófila, cuando hay estas zonas ya no son zonas enfisematosas, sino cuando predominan este tipo de, digamos, patrón alveolar, lo que podríamos hablar de un edema agudo del pulmón, cuando hay una sustancia media rosada. Teóricamente, en la luz alveolar tiene que haber aire. Entonces ya hemos señalado de que el aire y la grasa con He es blanco. En este caso esto no debe ser grasa, este es aire. ¿Por qué? Porque son alveolos. Entonces normalmente los alveolos tienen que tener así blanco, debe estar blanco porque hay aire. Pero cuando esos alveolos tienen, en lugar de blanco, tienen medio rosado, esa sustancia hialina que oblitera la luz de los alveolos se traduce como un edema agudo del pulmón. En el caso que también ya saben ustedes, si no hay esta sustancia, no hay aire y acá hay gran cantidad de células inflamatorias tipo aguda, ya estaríamos hablando de una neumonía. Entonces, histológicamente, hay, digamos, uno puede decir, sí, estoy frente a un paciente con edema pulmonar, estoy frente a un paciente con neumonía o estoy frente a un paciente con enfisema pulmonar. Entonces, esto es lo característico desde el punto de vista histopatológico de el tejido pulmonar asociado a la presencia de enfisema pulmonar. En el caso de las enfermedades de vías aéreas periféricas, ¿no?, básicamente se centran fundamentalmente son selectivas de bronquiolos no respiratorios en sí. O sea, las alteraciones de estos bronquiolos van a traer como consecuencia ciertas alteraciones de las vías aéreas periféricas y por lo tanto, pues, la presencia desde el punto de vista ya clínico y desde el punto de vista patológico de ciertas alteraciones. En el caso de estas enfermedades, asocian fundamentalmente a la inflamación crónica de la pared bronquiolar, a la estenosis de luz y a la fibrosis e hipertrofia de la pared muscular. ¿Qué es lo que se ha podido también observar en estos pacientes? Que la presencia de carbón o antrax o la antracosis agrava estos procesos. Paciente fumador, paciente que cocina con leña, etcétera, etcétera, o que trabaja digamos, en minas, etcétera, son pacientes que desarrollan la antracosis. Y la antracosis agrava este tipo de enfermedades de vías aéreas periféricas, ¿no? ¿Cómo que tiene su traducción histológica? Sí. ¿Qué es lo que se puede observar? Que estos pacientes desarrollan lo que la denominada metaplasia caliciforme. ¿En dónde? En el epitelio que tapiza, digamos, la pared bronquiolar en sí. O, en muchos de los casos, pues, aparte de la metaplasia caliciforme, pueden producir una cierta reacción de tipo del epitelio escamoso, ¿sí? Un epitelio escamoso severo, marcado,
que tapiza a la pared bronquiolar. ¿Sí? Y en el caso de las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias no es más que la dilatación del bronquio propiamente dicho, pero en forma permanente, ¿no? Y que esto va a traer como consecuencia cierta sintomatología y signología. Todo paciente, o la gran mayoría de pacientes con tuberculosis, que es una enfermedad que afecta, que ataca el parénquima pulmonar, etcétera, etcétera, lo que casi siempre, por la cronicidad del mismo, lo que va a traer como consecuencia es que haya dilatación bronquial y, en muchos de los casos, ruptura. Cuando haya el desarrollo de la bronquiectasia, esta dilatación del bronquio y ruptura del mismo puede originar o puede formar parte de la casa de otro agente patógeno que puede ser un hongo. Y por lo tanto va a exacerbar la enfermedad, ¿no? del paciente, y esto va a traer como consecuencia que puede desarrollar ciertas sintomatologías de tipo crónica. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de la bronquiectasia? Hay causas congénitas, por ejemplo, pacientes que nacen con la denominada patología de fibrosis quística, son pacientes que en muchos de los casos, en la gran mayoría, hacen bronquiectasis en el transcurso de su vida. Pacientes que tienen una patología de secuestro pulmonar, o aquellos que desarrollan la enfermedad congénita de los cilios inmóviles, son pacientes que en algún momento de su vida, ¿no? van a ser portadores o van a desarrollar la denominada bronquiectasis, o sea, dilatación bronquial permanente. Y dentro de las causas adquiridas, ¿no? Están asociadas fundamentalmente a infecciones persistentes, ¿no? como la bronquitis crónica, persistente, o la tuberculosis, propiamente dicho, ¿no? Por eso es que en muchos de los casos, como hemos señalado, que una complicación tardía de la tuberculosis es el desarrollo de las bronquiectasias. ¿Sí? Entonces, el paciente desarrolla bronquiectasia, dilatación bronquial, esto es ruptura de vasos de mediano o gran calibre, el paciente desarrolla lo que es hemoptisis y por aspiración puede pues, fallecer el paciente. Entonces, también tener en consideración la asociación que hay entre las bronquiectasias y toda la gran variedad de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. El riesgo de hemorragia por erosión vascular es necesario. Como hay dilatación bronquial, hay ruptura de vasos y por lo tanto hay riesgo de hemorragia en sí. Las bronquiectasias de tipo congénita, a diferencia de las adquiridas, se puede observar que los lóbulos inferiores en las congénitas son los que más tienden un poco a ser dañados, a diferencia de la bronquiectasia adquirida, en la cual pues estas forman cierta pues alteración, o se da cierta alteración saccular en forma irregular. ¿Sí? Hay un defecto de maduración del epitelio propiamente dicho, y la frecuente sobreinfección de la aparato respiratoria en estos pacientes va a traer como consecuencia que de una u otra manera desarrollen este tipo de bronquiectasis. Ahora, las congénitas son excepcionales, básicamente, no son las más frecuentes. Las más comunes, las más frecuentes son las adquiridas en sí, ¿no? que tienen una traducción microscópica porque va a haber una alteración marcada del epitelio superficial respiratorio, ¿no? Hay un severo infiltrado inflamatorio de tipo crónico que puede variar, puede haber polimorfos nucleares, va a haber muchos histocitos en sí, y la hemorragia por ruptura de vasos sanguíneos y extravasación de hematíes también va a caracterizar a las bronquiectasias adquiridas, ¿no? Sí. Bueno, esto de acá, bueno, es ya una lámina en la cual pues, podemos observar un epitelio respiratorio con cierta metaplasia del epitelio que tapiza. Va a haber prácticamente casi disminución de los cilios, ¿no? Un engrosamiento digamos, del epitelio con un severo infiltrado inflamatorio a nivel estromal, ¿no? Gran cantidad de infiltrado inflamatorio de tipo polimorfo nuclear, linfocitos, hay algunos macrófagos y algunas células gigantes multinucleadas en sí, ¿no? Y zonas de fibrosis en sí. Entonces, esto es lo que caracteriza, y en muchos de los casos, cuando la bronquiectasia persiste, ¿no? Lo que va a poder observarse es que va a haber una destrucción del epitelio respiratorio, ¿no? Como en este caso, este epitelio respiratorio está aparentemente dañado, pero está todavía conservado, pero acá ya a este nivel va a haber una destrucción del epitelio escamoso, estratificado que lo tapiza, y por lo tanto se va a formar tejido de granulación, úlcera en sí. Y esta úlcera, como ustedes lo saben, lo que va a estar acompañada con ruptura de los vasos del estroma y por lo tanto pues la consecuente hemorragia que se va a producir en esta zona. ¿Sí? Acá también, a mayor aumento, hay otras zonas, o digamos, es otro corte en la cual pues el epitelio, ¿no?
está engrosado, de un engrosamiento del epitelio, hay fibrosis de la misma, ¿no? Disminución de las glándulas respiratorias, y en la luz de este bronquio va a haber colección hemática. Esto va a obstruir, ¿no? Va a producir la misma hemorragia o obstrucción, y prácticamente el paciente puede fallecer digamos, por aspiración del material hemático que se produce cuando los vasos sanguíneos se rompen, o el tejido de granulación, o sea, la úlcera que se forma, también va a originar, pues, digamos, extravasación de hematitis. Bien, eso es, por lo menos a grandes rasgos, algunos principales conceptos que tenemos que manejar en lo que se refiere a todo lo que es las neumopatías de tipo obstructiva. Básicamente son 4 patologías que están asociadas a lo que es las neumopatías de tipo obstructiva. Bien, no sé si hubiese alguna pregunta, algo, todavía estamos a tiempo. O en todo caso, si es que todo está claro, bueno, estaríamos dando por finalizado la clase de hoy día. ¿Alguna pregunta, Lisette? ¿Algo? ¿Todo está claro? Doctor, una consulta. Sí. Doctor, buenas tardes. ¿Cuánto sería lo normal que deberían estar saturando los niños, los casos pediátricos? Y la segunda pregunta es, en los casos de procesos obstructivos, la combinación de helio y oxígeno, ¿en cuánto favorece? No te he escuchado la última pregunta. La combinación de helio y oxígeno. Ya. Es para procesos obstructivos. Bien. Uno, en el caso de la saturación de oxígeno de los niños, generalmente, pues, la saturación teóricamente tiene ciertos parámetros. Unos dicen que la saturación, teóricamente en los adultos, la saturación tiene que ser mayor de 96, ¿sí? 96, 97, 97 hasta 100. Por debajo de 96 se cataloga como una saturación baja, pero leve, ¿sí? Entonces, cuando es menor de 90, ya el índice de saturación es moderado. En el caso de los niños, la saturación tiende un poco a ser menor, ¿sí? Tiende un poco a ser menor por la capacidad pulmonar respiratoria. Los índices, casi siempre algunos señalan que puede ser entre 92 hasta 94, hasta 96 en los niños. ¿Sí? Pero esto va a depender mucho de la capacidad pulmonar que van a tener los neonatos. Generalmente, casi el 15-20% de los neonatos nacen con lo que es cierto grado de atelectasia pulmonar. Y eso que va a originar que el índice de saturación sea menor. Pero normalmente, hasta donde tengo entendido, el índice de saturación de los niños gira en torno a esos rangos en sí. En el caso de la combinación del helio con el oxígeno, para que si el helio un poco fortalece, digamos, la compensación del oxígeno, bueno, hay algunos autores que señalan que el helio sí ayuda digamos, a compensar un poco el déficit de oxígeno, o en otros casos ayuda más que todo a metabolizar, digamos, o que haya un mejor pasaje de oxígeno sí. Pero bueno, eso es lo que fundamentalmente muchos señalan, pero no está demostrado realmente, hasta donde yo sé, no está demostrado que el helio, pues, si bien es cierto, juega un rol importante, pero no está demostrado de que el helio, pues, es un factor, un elemento prioritario para que, digamos, el oxígeno sea, pues, metabolizado de forma adecuada, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, soy Frei Bailón. Sí, Buenas Frei. tardes. Doctor, hablando sobre la saturación de oxígeno, también hay que tener en cuenta muchas veces que hay pacientes adultos que ya sufren de fibrosis, ¿no? Por múltiples problemas que ya han tenido antes. Entonces, la saturación para ellos, lo que normalmente debería ser 96, 97, hasta 98, una persona normal, en ellos ya es menos, ya. Entonces, cuando se evalúa al paciente también hay que considerar eso. En cuanto a los niños pediátricos, también hay que tener en cuenta niños que tienen malformaciones congénitas de corazón, los cuales también muchas veces van a tener la saturación un poco baja. Entonces,
al momento de evaluar al paciente es bueno siempre tener este tipo de criterios. Sí, es importante eso lo que tú dices. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa, no? Para el índice de saturación también uno tiene que tener en consideración en qué situación o estado uno lo mide, ¿no? Por ejemplo, el índice de saturación, bueno, hasta donde yo más o menos recuerdo, en niños, por ejemplo, ¿no? Los niños saturan un porcentaje cuando están dormidos y saturan cuando están despiertos. Y si están despiertos, el índice de saturación varía de acuerdo a la actividad que han realizado. Entonces, tener en consideración eso, ¿no? Ojo. Y también, como tú dices, también ciertas alteraciones, ¿no? De la arquitectura, pues, del aparato respiratorio en sí, ¿no? Lo que se señala básicamente es que el índice, el límite inferior normal de saturación de un niño en fase dormida, básicamente, es de 85. Pero cuando un niño, digamos, está despierto, debería saturar como límite inferior a 86. Bueno, eso es lo que señalan algunos autores. Otros manejan otros criterios. Dicen que el índice de saturación en un niño despierto, pero activo, debe ser mayor de 88 a 90. Entonces, hay varios criterios, pero cuando ustedes estén frente a un niño y quieran saturar y ver si es que satura o no satura en forma adecuada, hay que considerar primero los antecedentes epidemiológicos, si es portador de alguna enfermedad pues congénita o de una enfermedad adquirida, en primer lugar. En segundo lugar, digamos, lo que también se puede observar es que dentro de los primeros 7 a 20 días, cómo ha estado saturando, si ha tenido cierta dificultad o no respiratoria o no respiratoria. En tercer lugar, si está tomando algún medicamento, ¿no? Porque eso también altera el índice de saturación. Pero en términos generales, los índices de saturación para los niños, hablo, los recién nacidos, ¿no? Hasta más o menos 27, hasta los 20, desde los 7 días de nacido, los índices tienen que variar entre 85 básicamente hasta básicamente 88 hasta 90, ¿no? Esos son. O sea, en conclusión, los niños saturan menos que los adultos. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, disculpe, gracias Freddy, gracias doctor por aclararme la duda. Mi duda nació porque encontré en la literatura que decía que los niños con insuficiencia respiratoria deben recibir mayor cantidad de oxígeno, aún con oximetría de pulso normal, ausencia de cianosis o cualquier otro signo de hipoxia. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? ¿Cómo consideramos a un niño hipóxico? Claro. El niño es aquel que satura menor de 80, según los criterios que manejan en pediatría, ¿no? Menor de 80. Otros dicen menor de 85, pero nosotros tenemos que tomar ese rango, ¿no? Para mí, aquel niño que satura menos de 85 es aquel niño que comienza ya a tener cierta dificultad respiratoria, que puede estar asociada a una hipoxia, o puede estar asociado básicamente a un problema congénito, ¿no? Básicamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ahora también hay que tener en consideración, o sea, el oxímetro que se usa en adultos, ¿no? Bueno, ya ustedes lo saben cómo se usa, ¿no? Pero en niños lo que tengo entendido también es que hay que saber usar. Si ustedes hacen, por ejemplo, un ejercicio, ahorita agarren su oxímetro y mídanse el nivel de oxígeno, ¿no? Saturación de oxígeno. Yo les aseguro de que su nivel de oxígeno ahorita puede estar marcando 95, 96 ustedes, y se van a asustar. Pero antes de usar el oxímetro, respiren, ¿no? Hagan cierto ejercicio de respiración por decir 30 segundos, ¿no? Inhalen, exhalen, y se van a dar cuenta que ponen el oxímetro y la variación puede ser de 1 o 2 puntos más. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que más del 90% de las personas, hablo de los adultos en este caso y en los niños también, más del 90% de las personas no saturamos en forma inadecuada. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque se respira en forma inadecuada,
o de repente porque tenemos ciertas alteraciones en las vías respiratorias superiores, por X razón. Pero por eso mismo, es antes que le pongan el oxímetro a un paciente y la miden la saturación, antes de ponerlo, o si desean, un poco para corroborar esto, mídanle y después quiten el oxímetro y díganle, padre, señor o señora, para respire una vez, inhale, exhale 3 veces y ahí, pum, tranquila, aparece ahí nomás, ya, pum, de nuevo el oxímetro y les aseguro que ha aumentado. En una persona normal. Pero si eso hacen ustedes con un paciente con COVID o con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso no va a variar, no va a variar. Entonces, ahí viene la diferencia en cómo saber usar el oxímetro en un paciente con una enfermedad obstructiva crónica o con un enfisema, ¿no? O con una bronquitis crónica. Y en estos casos con un paciente con COVID. Estos pacientes, por más que ustedes la hagan respirar, inhalar y exhalar 3, 4 veces y después lo miden, va a saturar igual. Pero una persona que no desarrolla este tipo de enfermedades, cuando ustedes le hacen este ejercicio, va a aumentar 1 hasta 2 puntos en porcentaje en el oxímetro. Hagan ese ejercicio y se van a dar cuenta. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vean, muchachos, entonces nos quedamos ahí. Voy a pasar lista, ¿no? A descargar